propósito, este, hay una persona que está diciendo que no me escucha, pero los demás me escuchan. Por lo menos me contestaron. Sí, ya se escucha, profesor. Entonces, si alguno de ustedes le puede hacer saber a su compañero que cuando eso le ocurre, si todos los demás escuchan, él debe salir y volver a entrar, porque a veces es alguna dificultad con su conexión. Entonces, en el día de hoy, como ya les dije, bueno, no le había dicho realmente, ¿qué vamos a hacer en el día de hoy? En el día de hoy yo quiero empezar viendo un poco los resultados de las tareas que ustedes te entregaron, haciendo algunas que otras observaciones y haciendo negociaciones. Solo no he corregido el foro, solo corregí la tarea. Luego de eso, si nos diera tiempo, haríamos algún comentario mínimo sobre sobre la unidad número 2, que esa tendría que haber sido la propuesta de trabajo del día de hoy. Pero me voy a quedar solo con los puntos 2, 3 y 4 bueno, con la tarea en sentido general. Para empezar, voy a tomar justamente el mandato, la indicación de lo que le pedía la tarea. La tarea pide, en primer lugar, que se elaborara un glosario con palabras importantes y desconocidas del programa de la asignatura. Al ver la respuesta de muchos de ustedes, con excepción tal vez de 2 o 3, he encontrado que el glosario ha sido muy débil. Pues si es el programa de la asignatura, hay palabras que ustedes han señalado que son excesivamente genéricas y que ustedes la utilizan en el día a día. Ya eso de una manera inconsciente, ustedes están apropiados de muchas palabras, de muchos términos, como es, por ejemplo, decir a sí mismo. O sea, decir a sí mismo, eso no podría o no debería ser nunca un término de ustedes a este nivel presentar en un glosario. Así como la palabra cualitativo, así como la palabra, ¿cuál más fue que pusieron? Que mucha gente puso, bueno, no la puso mucha gente, coadyuvar, pero son palabras que ya a este nivel ustedes tienen que tener resuelta. Sin embargo, no salieron glosario como tan así. Al revisar el programa, debió centrarse más en buscar palabras propias de la asignatura, no palabras genéricas, como es el caso de la mayoría, que utilizó palabras genéricas, palabras del día a día, a este nivel que ustedes me digan que no saben lo que es percibir, o que sea una palabra nueva. Sí, los glosarios en este caso tienen que estar referidos a palabras que se supone que usted desconocía o que no le eran tan del día a día, que no le eran tan usadas, que pocas veces usted escuchó. Entonces, en sentido general, le digo esa información con relación al glosario. También era que explicaran esas palabras. No es solo presentar una lista o no era solo hacer una lista con sinónimos de cada palabra. Hubo alguien, lo tengo muy fresco, no el nombre, pero sí la tarea, porque la acabo de ver,
hubo alguien que escribió una palabra y debajo le puso una lista de 3 o 4 y hasta 5 palabras sinónimas. Entonces, la idea no era esa, la idea era que usted hiciera una lista de palabras, que usted revisara bien el programa, y que usted viera cuáles palabras usted iba a manejar en el desarrollo de la asignatura que al momento no le son tan usadas. Yendo al punto número 2, que le pide a ustedes que elaboren un mapa conceptual. Una sola persona prácticamente utilizó la estructura de un mapa conceptual, pero la usó a medias, pues en alguna parte usaba algunos elementos y en otra parte no lo usaba. El mapa conceptual para ustedes iba a ser un poco complicado hacerlo. Se esperaba, o yo por lo menos esperaba, que tal vez ustedes lo hicieran como en 2 o 3 momentos. Tal vez hicieran por un lado el concepto de evaluación y los tipos, por otro lado hicieran las funciones para poder ver las diferentes funciones que podía tener o que tiene la evaluación, y por otro lado responder a esos principios, a esos aspectos que la evaluación responde, donde le hacían las preguntas de quién evalúa, cuándo, cómo, con qué se evalúa. En este sentido, tenemos que asumir que la evaluación es un proceso a través del cual nosotros podemos ver los aprendizajes que van alcanzando nuestros estudiantes a partir de cómo nosotros utilizamos estrategias y técnicas de enseñanza y ellos logran aprender. La evaluación nos permite a nosotros tomar decisiones, así como a los estudiantes y a todos los actores que intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En este sentido, vale la pena subrayar que la evaluación siempre nos va a permitir a nosotros, en la actualidad, tomar decisiones para continuar o tomar decisiones para pararnos ahí y recuperar, retroalimentar lo que entendemos por las evidencias que se presentan que nuestros estudiantes no han entendido. Para ser más explícita, lo que estoy haciendo ahora mismo, en cierto modo, es acabo de tomar la decisión de que tenía que volver atrás para puntualizar y subrayar algunos de los aspectos que se supone debieron venir en las tareas. Las tareas son las vías son las evidencias, sus respuestas a qué tanto nosotros vamos aprendiendo o no. En este sentido, nosotros tenemos diferentes, así como decíamos del concepto, tenemos también diferentes tipos de evaluación. Algunos de ustedes se quedaron solo en el mapa conceptual que le pedía a ustedes que presentaran elementos como el concepto, que ya acabo de volver a repetir, funciones, características, propósitos y tipos de evaluación, y también los elementos como el qué, cómo, cuándo evaluar, a quién evaluar y quién evalúa. Muchos de ustedes solo respondieron a los tipos de evaluación, dejaron de lado las funciones, las características. Bueno, pero a los que más se acercaron casi todos hablaron de funciones y de tipos. Lo que más tendió a quedarse fue las características, los propósitos y los elementos esenciales de la evaluación. En este sentido, vale subrayar entonces que los
¿Qué pasó? Bien, disculpen, es que estamos mirando y oyendo otra cosa aquí. Eh, decía que cabe señalar que entre los puntos que ustedes dejaron por una u otra razón, tal vez porque querían hacerlo rápido, porque por lo que sea, están, por ejemplo, lo que son las funciones de la evaluación. Entonces, dentro de las funciones de la evaluación tenemos la evaluación formativa, la evaluación sumativa, función formativa, función sumativa, función social, función de control. Yo creo que ustedes comprenden muy bien esta de la función formativa de la evaluación. Creo que lo entienden perfectamente bien. Y en la tarea real efectivamente quedaba como bastante claro, muchos de ustedes, al hablar de lo que es la función formativa de la evaluación. Cabe subrayar que la evaluación formativa nos da la oportunidad de establecer estrategias de mejora y ajustar las cosas que no nos funcionan bien sobre la marcha. En este sentido, lo que yo estoy haciendo ahora es un intento de ajustar sobre la marcha aquello que de alguna u otra manera no nos había podido quedar claro en cuanto a esta primera unidad. Entonces, estaría aplicando lo que sería la función formativa de la evaluación. Otra función es la que tiene que ver entonces con la representación muchas veces y con la acumulación de resultados. En este sentido, esta evaluación nos va a permitir a nosotros modificar, ajustar o mejorar el objeto de la evaluación, o sea, el contenido que esperamos que nuestros estudiantes vayan aprendiendo. Hay otras funciones, como es la función social. En esta generalmente no tendría mucho que ver directamente con el aprendizaje, pero sí lo que tendría que ver es con esa representación social. La función social es la que nos va a permitir a nosotros como alcanzar títulos, alcanzar grado y socialmente ser reconocido de acuerdo a lo que son las competencias que nosotros hayamos podido obtener en un proceso de formación. Es decir, que tiene más como vinculación con lo que es la titulación que se alcanza, que se logra obtener. Y la función de control es esa función que dice si eres excelente, si es bueno, si lo que se hizo es relevante, y tiene que ver un poco como con los resultados del aprendizaje. Si los contenidos son los alcanzados, si era lo que tenías que aprender y cómo comprobar esto que estamos trabajando. Y ya, la última función sería la función pedagógica. Hay más funciones, pero solo comentar algunas. Y es entonces esta que tiene que ver con los propósitos, con el diagnóstico, y están, como ven, muy vinculadas a los diferentes tipos de evaluación. Dentro de los tipos de evaluación, ahí tendríamos que ver, y eso ya ustedes lo tienen bastante claro, de acuerdo a quién evalúa. Y aquí quiero precisar algo que noté, y es que parece que ustedes fueron a un texto muy reducido que plantea que quien evalúa es el profesor. No. Dentro de los tipos de evaluación está lo que es la evaluación de acuerdo a quien evalúa. Y de acuerdo a quien evalúa, tenemos la evaluación, o de acuerdo a los actores, podríamos decir, tenemos la heteroevaluación, la coevaluación, la autoevaluación. Entonces, también tenemos esto de los actores, y en esto de los actores tendríamos que tener a los padres, a la dirección de la escuela, al equipo que trabaja en una escuela, puede evaluar
cómo una persona se va desarrollando, cómo va creciendo en el proceso de aprendizaje. Entonces, cuando respondieron a quién evalúa, muchos de ustedes escribieron que evalúan los docentes. Lo ideal no es que evalúen los docentes. Lo ideal es, como vuelvo y repito, que haya coevaluación, que haya heteroevaluación y que haya autoevaluación. ¿De acuerdo? Quedamos claros en eso. Me permiten un momentito que me están llamando a la puerta. Ah, bueno. Estoy en clase. Bien, continúo entonces. También tenemos de acuerdo, evaluación de acuerdo al momento en que se haga. Y de acuerdo al momento en que se evalúa, vamos a tener evaluación inicial o diagnóstica, evaluación formativa o procesual, que es durante el proceso, durante la marcha, y tenemos evaluación final o evaluación sumativa, porque generalmente es donde se va a comprobar como el resultado, la acumulación de lo que se haya hecho, de lo que se haya registrado. Y otro punto importante que quedó como pendiente en lo que ustedes fue su tarea fueron los principios de la evaluación. Aquí ustedes se volvieron a hablar muchísimas cosas, yo no sé, sacaron informaciones hasta de los centros espiritistas, dirían alguna gente, porque sacaron demasiado informaciones que no tenían nada que ver con lo que serían los principios. Entonces, como hay muchos principios, yo no puedo decir que no, hay muchos principios, pero tal vez los principios fundamentales o genéricos de la evaluación tendrían que ver con ser que la evaluación es holística e integradora. Nosotros no podemos evaluar solo de una manera aislada. Incluso tendríamos que pensar en los principios éticos que tiene que tener la evaluación. Otro principio es que es continua y un tercer tipo que es motivadora. Yo incluso me puse a revisar y ver otros principios de la evaluación. Entonces, en esto de buscar esto de los principios de la evaluación, me quedé con algo que me llamó la atención y es que por principio la evaluación tiene que tener una característica ética. La evaluación no puede convertirse en elogiar a algunas personas. La evaluación tiene que ser justa, tiene que ser equilibrada. La evaluación no puede limitarse en ser sancionadora. La evaluación tiene que darse para tomar decisiones para la mejora, no para castigar si hiciste una cosa bien o si hiciste algo mal. Desgraciadamente, lo que son los procesos educativos, sobre todo universitarios, se cae mucho en la trampa de evaluar para promover, no para evaluar para crecer y para mejorar. Cuando hacemos eso, generalmente no nos da el tiempo, porque si yo llevo eso a la práctica, al trabajo con ustedes ahora mismo, a mí no me daría mucho el tiempo para estar en este proceso de retroalimentación, de ya trabajaron, esto no les salió, hay que volver. A ustedes mismos no les gusta, no les conviene que se esté sobre lo mismo, sino trabajar, logramos aprendizajes o no, hay que evaluarme y hay que evaluarme y hay que calificarme. Entonces, nos quedamos mucho en el aspecto de calificar, desgraciadamente, sobre todo a nivel universitario. Otro elemento importante es en este aspecto que no se puede convertir en un instrumento de dominación. Hay quienes ven la evaluación y tradicionalmente, incluso yo no sé si ustedes recuerdan que antes se usaba mucho la expresión de que el maestro era la piedra y el estudiante era el huevo. Por eso ahora es que se reivindica tanto en los tipos de evaluación, lo de la coevaluación y hacer como una evaluación participativa. Y en esto entran esto de los principios. Yo no sé qué le pasó a alguna gente que en este aspecto de los principios de la evaluación escribieron tanto que pusieron un instrumento y hablaron de lo que es la rúbrica. Nada que ver
con lo que se le estaba pidiendo. En este aspecto, yo les insisto que ustedes deben siempre centrarse en lo que le pide el mandato, no en lo que a ustedes se le imagina. A mí, por favor, no me hagan tareas llenando mucha información como que yo no la voy a mirar. Yo tal vez no la leo con punto y coma toda, pero trato de leer una que otras, algunos puntos de la tarea y darme cuenta si real y efectivamente ustedes estaban dando respuesta al mandato que se les solicitó. Entonces me encontré con muchas tareas con esa problemática de que dan respuestas muchas veces que no tienen nada que ver con lo que se le está solicitando. Y eso pasó sobre todo en este punto, en el punto número 3, que le pedía hablar sobre los principios de la evaluación. Volviendo un poquito hacia atrás, voy a buscar un ejemplo de elemental, por lo que le decía ahorita de del mapa conceptual. Que tal vez lo ideal hubiese sido que ustedes lo hubiesen dividido para que le pudiera caber en los espacios y se pudiera ver como más grande. Hubo gente que yo la felicito, puso bonitos coloridos. Hubo gente que hizo esquema y aunque no completó los elementos y la jerarquización del mapa, por lo menos las ideas estaban muy claras y se captaba inmediatamente lo que querían hacer y daba información que estaban claros en lo que estaban haciendo. Voy a compartir una imagen de elemental de un mapa conceptual. Déjenme ver si lo encuentro primero. Porque generalmente no lo encuentro. Ok. En su pantalla, no sé si se observa, miren qué elemental es este mapa conceptual sobre el concepto de evaluación. ¿Qué hizo falta en la mayoría de ustedes? Primero, la jerarquización. Como ustedes ven arriba está el concepto, vienen los conceptos secundarios, viene un tercero y viene un último, un cuarto. Pero además están ausentes los enlaces. Entonces, este es bastante sencillo porque lo que los mapas conceptuales nos permiten es decir como de una manera sencilla lo que nosotros estamos diciendo o la idea que tenemos. Si se dan cuenta, la evaluación ¿qué es la evaluación? Es un proceso que mide el estado actual del alumno, del aprendizaje del alumno. Tiene como propósito que era incluso, y por eso utilicé esta imagen, para de una vez ver lo de los propósitos de la evaluación, que también estaba en uno de los puntos, descubrir cómo los factores influyen en el proceso de aprendizaje. Tomar decisiones es uno de los propósitos y comprobar si se han obtenido los aprendizajes. Y ya, de una manera sencilla. Si ustedes se dan cuenta, lo que ustedes hicieron, anotaron párrafos completos. En los recuadros, las ideas tienen que ser muy elementales, muy explícitas. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí. Ok. Otro, déjame ver si encuentro otro, creo que ahí mismo. Ok, otra imagen de los tipos de evaluación
que vuelvo y digo, fue lo que mejor ustedes, la mayoría trabajó, pero con la misma debilidad de que dejaban de poner los enlaces. Y por eso, y además de los enlaces, se le quedaban no respetaban la jerarquización. No me comparte, no sé por qué. No logro compartir esto. Miren otro ejemplo aquí sobre los tipos de evaluación. Este está bien limitado. Hubo alguien que hizo un ejemplo muy bonito. Entonces, en esto de los tipos, este tipo que está trabajando esta persona solo está refiriéndose al tipo de evaluación de acuerdo al momento. Entonces, de acuerdo al momento, se evalúa antes del proceso, durante el proceso y después del proceso. Entonces, antes del proceso está la evaluación diagnóstica, evaluación inicial, que puede ser inicial y que puede ser puntual. La evaluación durante el proceso, que puede ser es la evaluación formativa o procesual. Y esta puede ser de regulación, de acuerdo si es interactiva, retroactiva y proactiva. Y la evaluación formativa da lugar a la evaluación que va a incidir en la formación, en una evaluación formadora. Y después, bueno, tenemos la evaluación final o evaluación sumativa. Entonces, para que vieran de una manera sencilla, que no es una cosa tal vez del otro mundo, aunque yo sé que no siempre estamos acostumbrados. ¿Por qué yo insisto en esto? Porque lo que le pedí era hacer un mapa conceptual y la mayoría de ustedes no ha presentado un mapa conceptual. Entonces, tienen que ver eso, tienen que revisar esa condición, esa situación. ¿A qué otra cosa me debería referir? Bueno, quiero ver, muy poca gente trabajó incompleto y débil lo de las ordenanzas. Las ordenanzas yo no las valoré mucho. Creo que valoré con una puntuación de 7, creo que le sumé los 7 casi a todos, salvo algunas personas que no trabajaron las 4 ordenanzas o 5 que deberían trabajar. El mandato presenta una lista de ordenanzas y hay personas que solo trabajó una y ni siquiera establece a qué ordenanza se está refiriendo. Estos eran los puntos que quería retroalimentar sobre esta primera tarea, sobre esta primera unidad. Dejo abierto ahora para si alguno de ustedes quiere hacer algún comentario, alguna aportación, pues tienen la palabra levantando las manos, como le indica la herramienta. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Aportar algo? Este es su momento. Bien. Como no veo ninguna mano, también revisé que hay personas que no han entregado esta tarea. Tengo por lo menos 2 personas que no han hecho entrega de la tarea. Ah, Alexis, tiene la palabra. Disculpa, Alexis, tiene la palabra. No, profe, yo para decirle que la próxima, al menos en una llamada, nos explique bien la tarea, si la entendemos más. Ajá, pero también, si ustedes necesitan alguna explicación, siempre ubíquenme, denme un toque ustedes, porque una gran debilidad que muchas veces incurrimos los maestros, y yo incurro en ella, es que parto de que todo está como muy claro.
Y por eso entonces, después cuando corrijo, digo, pero ¿cómo va a ser? Y no sé, y a veces me propongo que debo decir eso y después lo dejo. Entonces yo ahí voy a pedir ayuda en ese sentido de que ustedes me reclamen y me digan, necesitamos, queremos que me hagan esta aclaración. ¿Ok? De acuerdo. Entonces, Leslie. Sí, profe, en los mandatos yo me confundí mucho porque yo ligaba, como que no encontraba cómo interpretar los mandatos, la mayoría. Lo único que pude entender fue el glosario y la parte del cuadro comparativo. Que aunque no comenté mucho lo del cuadro comparativo, porque real efectivamente yo estoy de acuerdo que no hay tal comparación. Yo lo que creo es que ustedes lo que tienen que aprender de estos documentos es que existen y que establecen, para cuando ustedes estén ya en su proceso de desempeño laboral, sepan qué base legal a ustedes los ampara o no, y ustedes poder hacer uso de ella. Y eso sí, independientemente que ustedes la hayan leído con punto y coma, que sé muy claro que no la leyeron con punto y coma, porque vamos a ser sinceros, es que ustedes sepan a qué se refiere cada una y en qué le puede ayudar y cómo la van a utilizar cuando ya ustedes estén en su desempeño docente. ¿De acuerdo? Katia. Profesora, no sé. Cuando usted puso la tarea, si mal no recuerdo, ¿verdad? Usted me explicó el martes algo de la tarea. Entonces la tarea estaba para el sábado. Una cosa, no sé si no se lo tome a mal, pero por favor, a las tareas si le puedo dar un poquito más de tiempo, porque no sé los muchachos, yo llevo 9 materias, más todo lo que tengo que hacer aquí en mi casa, más que estoy embarazada, tengo malestar y no tengo tiempo y no para hacer la tarea es una incomodidad. Entonces, yo nada más pediría si usted puede, por lo menos darle un poquito más de tiempo, porque yo en mi caso estoy muy ajetreada en realidad. Y tengo toda esa materia fue porque me la pusieron, porque no fui yo que la escogí. Pero le estamos metiendo mano. Pero, por favor, profe, ayúdenos ahí. Bien, bueno. Recuerden que es un cuatrimestre. Ok. Recuerden eso. Eso es demasiado asignatura. Yo creo que las instituciones de educación superior con este sistema de la virtualidad han incurrido en un error terrible. Y es que han puesto clase y le han permitido a los estudiantes seleccionar como si fuera un sistema presencial. Y no es así. Las clases virtuales, perdonen, se tienen que diseñar tipo, ¿cómo es que se llama? Módulo. Deberían ser modular. Si usted lleva 9 asignaturas, usted debería tener con 9 asignaturas 9 meses y a cada asignatura asignarle un mes de trabajo. No esta locura de llevar 9 asignaturas, pero Dios mío, ni presencial, ni en un semestre, más ustedes lo que tienen es un sistema de cuatrimestre. Pero ustedes se están volviendo locos. Es una locura, 9 asignaturas. Discúlpenme, pero eso no puede ser. Eso no debe ser. Yo de verdad me da muchísima pena, Katia, que tú estés, Katia, ¿verdad? Que Sí. estés en esa situación. Es una pena. Y lo mismo para los otros. Bueno, ¿alguien más? Yo trataré, Katia, en la medida de lo posible, sí, hacer eso. Como vamos a tener y tenemos, porque además estas tareas son un tanto largas y complejas. Un poco. O sea, ustedes tienen que ver mucho para rendir un resultado. Por ejemplo, la tarea número 3 de la unidad número 3, que es bastante, necesita que ustedes le lleven bastante tiempo. Y la número 2, o sea,
que si esta tarea del número 1 fue compleja, la de la número 2 y número 3 son también bastante complejas, que necesitan de ustedes tiempo, que necesitan de ustedes dedicación. Yo voy a volver a revisar los tiempos para ver, porque se supone que estaríamos teniendo el mes de febrero y parte del mes de marzo. Voy a revisar otra vez la fecha para redistribuir los tiempos y que tratemos de avanzar lo más que se pueda. ¿Alguien iba a hablar? Darryl, era tú. Había una mano levantada que la quitó, pero no sé. Disculpen, es que estoy revisando la lista. A saber quiénes están aquí. Voy a ir tratando de hacer dos cosas al mismo tiempo. Y es mi situación, que no lo veo ahora. Piña, ¿dónde está Piña? ¿Se salió de la clase? Piña estaba en la clase, ¿se salió? Bueno, no me dio tiempo Piña para decir. Piña es de los que no ha entregado la tarea. Y entonces estaría contando Piña, que salió ahora de la clase. Rubí no está en la clase en el día de hoy. Profe, claro, mírame aquí. Ah, tú estás, Rubí. Claro, porque me sin querer. Ah, es que te saliste y volviste y entraste, porque yo estoy mirando la lista y no te veía. Sí, ahora mismo. Ajá, Génesis está, no está. Frandy está. Entonces, Frandy, ¿ustedes lo conocen mucho? ¿O le pasa lo mismo con Frandy que con Julio Alberto? ¿Con Piña? Sí, Claro, lo nosotros lo conocemos. conocemos. No, Frandy, profe. Ah, entonces, Frandy es de los que no entregó la tarea. Frandy y Piña no entregaron la tarea. Así que si ustedes tienen un grupo, que miren a ver, que se motiven. A mí el caso que más me preocupa es el de Julio Alberto, porque si él pierde ahora la asignatura, supuestamente, por lo que me explicaron en el IFODOSU, él como que pierde el grado. O sea, la institución le puede aplicar baja académica definitiva. Entonces, como que después de durar tanto tiempo aquí, aunque él sea bastante vago, como él mismo confiesa y se dice, como que mínimo uno debe salir, aunque sea chepa cum laude. Son un par de veces que allá. Esta es la tercera vez que coge la asignatura. Pero él estaba, profe. Usted Sí, debería él ayudar a estaba la en profesora clase. ahí. Cuando lo fui a llamar se había salido. Usted debería ayudarlo ahí, profesora. Pero ¿cómo lo ayudo? Para yo ayudarlo, él tiene que responderme Piña, por lo menos la tarea. ¿Eh? Ey, hablaron dos al mismo tiempo. Habló Darryl y Alexis. Hablaron al mismo tiempo y ahora los dos se callaron. No, profe, que Piña fue No, el que usted debería comentó ayudarlo. por el foro. Piña, Espérate, Piñota ese. espérate. Darryl, termina la idea, vuelve y repite la que no la entendí. Después que termine Darryl, tú hablas, Alexis, para que no hablen los dos al mismo tiempo. Yo digo, profe, que Piña, él estaba ahora mismo en la llamada. No fue que él comentó por el foro de que Piña, Piñota, Piñón ese. Sí, pero que eso no fue hoy.
que él dijo Sí, eso. pero él estaba adentro ahora mismo. Sí, que él estaba. Y cuando lo fui a llamar justamente para insistirle, que dije, voy a ir haciendo dos cosas juntas, era para referirme a él, de que él debe de ponerse en esto. Porque dice Alexis que yo lo debo ayudar. Sí, yo te ayudo. Vamos a suponer que tú haces la tarea muy débil. Yo te digo, bueno, Piña, vuelve a trabajar para atrás esta parte. O bueno, vamos a ver, vamos a ponerte la nota mínima. Pero tú tienes que hacer algo. Pero él no hizo nada en la tarea, él no la entregó. Y esos son 30 puntos que se están jugando. Porque eso es lo que yo decía ahorita, que una de las debilidades tal vez que se tiene en este sistema es que se hacen notas acumulativas que más bien se convierten en sumativas. Al final lo que hacemos es que vamos en el proceso, vamos calificando, evaluamos y calificamos. Entonces al final tú vas a obtener no una nota que al profesor le parezca, sino lo que tú has acumulado de lo que has hecho. Entonces, en ese sentido, tengo la preocupación. Yuleidi, ¿qué te pasó que llegaste tan tarde? Que yo llamé muy tarde. Yuleidi, Aquí estoy, profe. ¿qué te pasó que entraste tan tardito? Que yo llamé muy tarde. No, profe, recuerde que yo, a mí se me va la hora con la dormía y por la llegada del trabajo. Ah, sí, 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 sí. Sí, entonces la Ok, alarma no la escuché. Yo tengo dos alarmas y no escuché ninguna de las dos. ok. Pues miren, señores, denle un toque cuando iniciemos, que no veamos a Yuleidi ahí. Le damos un toque por el teléfono, vamos a ser colaborativos porque sabemos cuál es su situación, ¿de acuerdo? Eso es responsabilidad de todos. Ok. Y Frandy, ¿qué saben de él? No, O de, no sabemos del profesor. Él está con nosotros, pero no nos ha comunicado, qué sé yo. Él habló esta mañana, pero no sabemos. pues hablen con él porque él no entregó la tarea y yo no lo veo aquí en la clase tampoco. Él no está. Bien. Entonces, nada, señoritas, señoritos, entramos a la unidad número 2. La unidad número 2 es un tanto complicada. Ah, bueno, hay una gente que me entregó tarde la clase o no. No, tengo una gente sin corregir, parece ser, la tarea. Pero nada. La unidad número 2 está referida a las técnicas e instrumentos de evaluación. ¿Qué entendemos por técnicas e instrumentos de evaluación? ¿Alguien sabe? Vamos a hacer ahí lluvia de ideas. La que quieran, los que quieran intervenir. ¿Qué entienden? ¿O qué piensan que es? Dame. Ah, bueno, yo. Bueno, yo diría como no tanto los tipos de evaluación, sino como la forma que uno escoge para enseñar, para evaluar. No sé, algo así. Muy Yo, bien. profe. Ajá. Pues, las técnicas y pues Dímelo. los instrumentos de evaluación sería todo lo que uno utiliza para ver cómo va avanzando el joven o el niño o cualquier persona en el aprendizaje. Después que la materia o la clase sea impartida, pues ya viene la evaluación para ver qué tanto aprendió. Muy bien. Y Excelente. aunque son como las evidencias que el maestro recoge para ver si el aprendizaje ha sido eficaz o si hay problemas. Eso. Muy bien. Excelente. Muy Son, bien. Ujú. ¿Quién iba a son hablar? son los métodos que, que el docente utiliza para impartir la docencia y así visualizar si los estudiantes se les hace más fácil el aprendizaje. Muy bien. Excelente. Profe, Ajá.
Algo más que agregar con eso es que los métodos de evaluación pueden ser distintos. No siempre tiene que ser una prueba. El maestro, por medio de la observación de cómo se va desenvolviendo el estudiante, por preguntas claves y cosas así, pueden ser también evaluados los estudiantes. Excelente. Muy bien. Las técnicas e instrumentos de evaluación, es eso que ustedes han dicho, van a ser los diferentes recursos, las diferentes maneras, los diferentes procedimientos que nosotros utilizamos para verificar el aprendizaje. Entonces, las técnicas están estrechamente vinculadas con los instrumentos. Y también tenemos que tener en cuenta siempre que tienen que ver y tienen que estar adecuados a lo que nosotros enseñemos. Y en esto, a lo que me estoy refiriendo es que hay que planificar la evaluación, y que cuando planificamos la evaluación es que hay que tener muy en cuenta si lo que utilizamos para evaluar se corresponde con lo que estamos enseñando. O sea, yo no puedo evaluar con la misma técnica, con los mismos instrumentos, matemática e historia, que te digo. ¿Por qué? Porque el contenido de historia es posible que no sea igual en términos de teoría, de ser una asignatura más teórica. La matemática tiene teoría y tiene práctica. Entonces, el cálculo pues requiere de ejercicios numéricos que el estudiante va a hacer. Entonces, en ese sentido, hay que tener muy en cuenta si se corresponden las técnicas y los instrumentos con lo que nosotros enseñamos. Y en educación física, pues vamos a ver que van a haber técnicas e instrumentos propios o más adecuados para educación física, que se van a diferenciar de las asignaturas tradicionales que vemos en los salones de clase. Dicho esto, déjenme ver si encuentro una presentación de PowerPoint sobre esta temática para compartir con ustedes. Yo quedé mal con ustedes el otro día. Yo les dije que le iba a compartir un video y que le iba a poner el PowerPoint de un video, le iba a mandar la URL de un video y no lo hice. ¿Verdad que no? Que no lo hice. No. Ay, Dios, qué mal quedé. ¿Hay alguien con la mano levantada? ¿Puede tomar la palabra? Johansi. No. Ya. Ok, déjenme ver si puedo compartir. La encontré. Aquí está. Bien. ¿Qué entendemos por técnica? Las técnicas se definen como procedimientos y actividades realizadas por los participantes y por el facilitador, en este caso que es el maestro, con el propósito de hacer efectiva la evaluación. Muchas veces, y en el sistema educativo dominicano, no va a diferenciar mucho lo que son técnicas de lo que son instrumentos. Las técnicas pueden ser no formales, semiformales y formales. En esta imagen que yo copié y pegué de otra presentación, tenemos que como técnicas no formales van a estar la observación, que se puede hacer de manera espontánea, pero también de manera organizada, las conversaciones y los diálogos y las preguntas exploratorias. En estas técnicas no formales vamos a tener que son muy comunes en el uso del aula. Generalmente estas técnicas no formales muchas veces las utilizamos para el inicio de las clases, pues generalmente hacemos preguntas para saber qué saben ustedes o qué saben los estudiantes sobre eso. Tenemos técnicas de evaluación semiformales, que son las que no están completamente organizadas,
pero entre ellas vamos a tener los ejercicios muy típicos en ustedes, la gente de educación física, la práctica, lo que va demostrándose, están, por ejemplo, las prácticas de ejecución dentro de este tipo de técnicas de evaluación. Y las técnicas más formales va a ser la observación sistemática. Eso es ya cuando tú vas con un instrumento que establece qué es lo que tú tienes que ver. Están dentro de esta también las pruebas y los exámenes tipo test, eso que incluso se usa ahora mucho y que estamos usando mucho en este sistema de clases virtuales. Y están las pruebas de ejecución, que son muy típicas en ustedes, la gente de educación física. Al lado de las técnicas están los instrumentos que van a ser el soporte físico, va a ser la hoja en este caso, o va a ser la página, o va a ser Google. En Google serían los cuestionarios de Google que van a servir para verificar qué tanto sabe el estudiante y nos permite a nosotros recoger información sobre los saberes que tienen y lo que se han apropiado o no de las informaciones que se han tratado. Hay una comparación entre técnicas e instrumentos. Las técnicas son el conjunto de acciones que hacemos y los instrumentos van a ser como el soporte físico, va a ser lo que utilizamos para realizar la evaluación. Hay un video, yo no lo voy a poner en esta presentación, pero anótenlo y lo buscan a sí mismo y lo ven, se llama Técnicas e Instrumentos de Evaluación por Competencia. Véanlo, por favor. ¿Lo anotaron? Está en YouTube. Hey, ¿están aquí? Sí, profesora. ¿Dónde fue que? Pues, a mí no me aparece. Profesora, ¿y si usted lo envía, un ejemplo, por el chat de aquí, que uno lo pueda copiar y pegar, el URL? Sí. Lo hago un poquito más ahorita. Por Instrumentos con los que puedo evaluar, sobre todo aquí en educación física o lo más así propio ya de la innovación de competencia, siguen estando los exámenes, siguen estando las pruebas y nosotros generalmente hablamos de pruebas objetivas. Están los diarios reflexivos, está el registro descriptivo, registro anecdótico, las rúbricas que dentro de lo que fue la evaluación diagnóstica que yo le pedí llenar, no hubo una persona, todos respondieron que lo que más sabían y de lo que más ustedes conocían era de rúbricas. Están las escalas de estimación, la lista de cotejo o de control, que la utilizan muchísimo ustedes, la gente de educación física. Están los portafolios, que en las clases presenciales de esta asignatura, pues se le pedía a ustedes hacer un portafolio. Por ejemplo, a Piña le tocó hacer un portafolio, o le tocaba cuando se fue. Exposiciones orales que antes hacíamos y que voy a ver si en la unidad número 3 podemos poner unas exposiciones alternativas con un puntaje alternativo extra a lo que ya se tiene establecido. Y está por último la guía de evaluación de proyectos, que dentro de la concesión de una educación integradora, pues ustedes en educación física tendrán que participar de la elaboración de proyectos de aula. Y en estos de los proyectos de aula, pues tendrán que trabajar con guías de evaluación. Dentro de las técnicas e instrumentos que establece nuestro currículum en la actualidad, está la observación de un aprendizaje con el registro anecdótico, están los mapas conceptuales y los mapas semánticos, están los diarios reflexivos o bitácora, está el debate, está la entrevista, está la puesta en común, los intercambios orales, los ensayos, resolución de problemas, estudio de caso, problemas situacionales, pruebas de desempeño o de ejecución, las rúbricas, y están las escalas y pautas de observación y escalas actitudinales. Podemos ver aquí un ejemplo de lo que sería un mapa conceptual, bien bonito, a mí me encanta. Primero está porque le permite a ustedes ver las jerarquías que se tiene, el concepto principal, están los conceptos secundarios que se desprenden del primero, y miren aquí algo que ustedes
le digo, una sola persona toma en cuenta que son los enlaces o conexión. Y es que al lado de la fecha siempre tendría que ver un artículo, puede ser, un adjetivo, puede ser, que nos permita conectar el concepto con los conceptos secundarios o los conceptos terciarios. Entonces tenemos aquí en este esquema de mapa conceptual 4 jerarquizaciones. Tenemos el primer nivel, segundo nivel, tercer nivel y el cuarto nivel. Eso lo que nos permite, bueno, explica y nos permite tener una idea general de determinados conceptos que nos permita comprender. Con los mapas conceptuales se trabaja mucho en la capacidad de comprensión que podamos tener. El mapa semántico es más como esa lluvia de ideas, de términos, de palabras que se relacionan. Y están también los mapas mentales. En el caso de los mapas mentales y los mapas semánticos no guardan jerarquización, sino que lo que guarda es relación con lo que se pueda estar trabajando, con lo que se pueda estar refiriendo lo que estamos haciendo. Otro ejemplo, por ejemplo, el concepto de evaluativo, pues miren cómo queda esto. No se ve mucho porque está muy pequeño, pero por lo menos que ustedes tengan la idea del esquema que se da y el orden, la jerarquía. Una cosa se desprende de otra y no están al mismo nivel las jerarquizaciones. Tenemos aquí un ejemplo, un esquema de rúbrica, pero ni comentar. Si ustedes quieren algunos comentar las rúbricas, pues lo pueden hacer. Lista de cotejo, pueden ver aquí alguna. Se presenta, por ejemplo, como una matriz. Se dice la competencia que se quiere medir, cuáles son los indicadores que se van a ver, cuáles son entonces como los aspectos, los criterios que vamos a tener en cuenta. La estoy mostrando porque ustedes tendrán que tener en cuenta cada uno de estos en esta unidad número 2. Está la bitácora. Hay diferentes maneras de hacer las bitácoras. Las bitácoras son los diarios reflexivos. Yo me imagino que algunos de ustedes ya lo han manejado mucho porque incluso en la década de los 90 fue de los instrumentos de evaluación que más se utilizó. En esto ustedes podrían ver el nombre de la asignatura, ver el contenido, el nombre del estudiante. En los diarios lo hace cada persona. Yo generalmente en mi clase voy haciendo diarios porque voy anotando qué cosas quedan claras, quiénes participan, qué cosas dicen, qué cosas yo he podido pensar o qué cosas que ha podido pasar y eso. Los maestros generalmente podemos llevar diarios de cada una de nuestras clases. Otro elemento es la escala de estimación que nos permite ver, se estima, se valora qué tanto se va progresando a partir de unos criterios a tener en cuenta, qué tanto lo hemos logrado o no. Una guía de observación para las observaciones cuando son en lo que son las técnicas sistemáticas, en lo que ya es más organizado, no lo que no es sistemático, qué cosas vamos a ver, qué cosas no vamos a ver. Entonces, eso es lo que yo quería compartir con ustedes como introducción a esta unidad número 2, que entonces le pide a ustedes que deben leer. En esto vamos a evaluar los aprendizajes mediante estrategias, técnicas e instrumentos que evidencien el logro de competencias en un determinado contexto. Deben leer los documentos, tienen conceptos y diferencias entre técnicas e instrumentos, que es un poquito lo que acabo de sintetizar. Y aquí hay una tarea que es un poco, hay que dedicarle bastante tiempo. Primero está la tarea sobre los instrumentos, le explica un poco porque deben elaborar, en este caso ya no un mapa conceptual, sino un esquema sobre las técnicas y los instrumentos de evaluación. De hecho, una persona en el punto 3 de la tarea anterior hizo un esquema sobre los tipos de evaluación.
Entonces, en este caso, la número 1 dice elaborar un esquema sobre las técnicas e instrumentos de la evaluación de los aprendizajes adaptados a un propósito. O sea, ustedes deben, en este caso, entiéndanme bien, deben ir y buscar el currículum de cada grado. Una vez que tienen el currículum, van a seleccionar un contenido. Entonces, de ese contenido van a elaborar un propósito, o puede que lo tengan ya dado. Los propósitos, para hacerlo, vincúlenlo con los indicadores de logro. Luego van a establecer en qué momento ustedes van a evaluar. Si va a ser una evaluación de inicio, si va a ser una evaluación procesual o formativa durante el desarrollo de la clase, o si va a ser final. Eso ya tendrían, cuando seleccionan el contenido, pues ya han seleccionado el nivel, el ciclo, y lo que tienen que ver específicamente es educación física. Por favor, ustedes no van a ser maestros de matemática, ustedes no van a ser maestros de español o de ciencias sociales, ustedes van a ser maestros de educación física. Aunque yo no se lo dijera, ustedes ya tienen que saber que su práctica tiene que estar hecha en función a educación física. Se lo insisto así porque alguna persona en cuatrimestres anteriores han presentado esta tarea hecha con contenido de otras asignaturas que no es educación física. ¿Ok? Yo espero que ese punto quede claro al momento de realizarlo. La tarea tiene un video que les orienta a cómo se hace un esquema. Entonces, lo tienen en cuenta. El punto número 2 de la tarea dice: investiga cuáles instrumentos de evaluación de los aprendizajes se utilizan en el nivel o área de tu formación. En este caso, ustedes deben investigar sobre cuáles instrumentos se utilizan más y son más adecuados a educación física. Cómo se clasifican y cuáles son esos tipos y cuáles tipos de ítems deben ustedes utilizar. En el punto número 3 dice que elabore 2 instrumentos de evaluación de los aprendizajes atendiendo al área, atendiendo al nivel de formación. Y en este caso deben hacer uno que tenga un valor de 20 puntos y el otro debe tener un valor de 100 puntos. También aquí le presenta 2 videitos, pero nada más van a poder ver uno, creo, sobre cómo hacer y cómo utilizar y realizar este punto de la tarea. El punto número 4 dice que elabore instrumentos de evaluación seleccionando una o más herramientas tecnológicas. Le presentaron aquí 3 links como herramientas para que ustedes, a partir de ellos, entonces elaboren estos instrumentos. Una vez que lo elaboren, entonces lo que deben poner en su tarea, en la entrega de su tarea, es el link en donde está elaborado la tarea que ustedes, el instrumento que ustedes han elaborado. Le presenta que deben elaborar rúbrica, una rúbrica analítica, una rúbrica holística, una lista de cotejo, una ficha de observación, una lista de criterios de ejecución. Esa es la tarea para la unidad número 2. Pregunta, comentario, observación o protesta. No estoy viendo el chat, si lo puse ahora. Díganme. ¿Alguna pregunta? ¿Observación? Bueno, creo que no, profesora. Pero cuando para uno contactarse con usted de cualquier lugar, es por la plataforma, ¿verdad? Ajá. Sí. Porque cuando ustedes escriben, me escriben en la plataforma y me mandan mensajes, se me revisa, me da el aviso, me da la notificación y yo puedo ir a verlo. ¿De acuerdo? Bien. ¿Algún comentario y valoración de este encuentro del día de hoy?
Excelente, profe, muy informativo. Bien, profesora. Ok. ¿Algunas cosas que tenemos que mejorar? Leer los mandatos mejor, interpretarlo y tratar de hacer un trabajo más, ¿cómo se llama? Más Formal. consciente, más formal, más dedicado, con más cuidado. Más concreto, con una Ujú. buena información, con un Sí. buen manejo de palabras, y Sí. etcétera. Muy bien. Y que si tenemos dudas, se las comuniquemos. Exacto. Bien. Entonces, yo voy a tratar de que dialoguemos un poco. Tengo 2 tareas yo que ustedes me pusieron o que yo acepté. La primera es mandarle el videíto sobre técnicas y estrategias de evaluación. ¿Y cuál otro fue? Solo eso. No, yo creía que tenía 2. Creía que tenía otra, pero ahora mismo nada más me acuerdo de eso. Y de ver si puede ponerle un poco más de tiempo a la tarea. Ajá, entonces déjame anotarlo. Pues, por eso que yo llevo mi cuadernito aquí. Yo tengo un cuaderno aquí siempre para ir anotando. Entonces, enviar URL de video y ampliar fechas de tareas. Ok, pues nada, señores. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos la próxima semana. Cuídense, pórtense bien. Muchas gracias, profe, igualmente. Igual, igual. Bye. Bye. Bye.